Muy buenos días, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones y desearte que tengas un fin de semana sumamente bendecido. Te traigo una reflexión hoy acerca del ánimo en medio de las tormentas. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, hermano, no está exenta de pruebas y tribulaciones. Al contrario, muchas veces pensamos que porque ya somos cristianos no tenemos pruebas, no tenemos lucha, no tenemos situaciones en la vida, y eso es un falso evangelio. No, al contrario, a Jesús mismo, nuestro Señor Jesucristo mismo, nos advirtió de que en este mundo enfrentaríamos aflicciones. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sin embargo, hermano, en medio de las tormentas de la vida, la Escritura nos invita a mantener el ánimo y la esperanza en el Dios vivo. ¿Por qué razón? Porque la Escritura nos habla en el Salmo 46:1 que Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es el que pelea por nosotros, hermano. Por eso, hermano, es que en esta reflexión nos vamos a centrar en qué, en cómo tú y yo como cristianos podemos encontrar y mantener el ánimo en medio de cualquier tormenta que se presente en nuestra vida, en cualquier tormenta que se presente en nuestra familia, en nuestros hijos, cualquier tormenta que se presente en tu trabajo, y cómo podemos enfrentarla y mantenernos firmes y animosos, basándonos como en la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí también cómo los hombres de Dios y las mujeres de Dios de fe de toda la Escritura se mantuvieron arraigados de la mano de Dios y pudieron vencerla. Pero tenemos que ver ahora, hermano, cuál es la naturaleza de las tormentas en la vida cristiana. Y para esto tenemos que hacer una definición de las tormentas de la vida cristiana. ¿Por qué razón? Porque las tormentas en la vida cristiana, hermano, representan esos momentos de dificultad, esos momentos de sufrimiento y prueba que cada creyente enfrenta en su caminar con Dios. Y se pueden manifestar de formas diferentes, como tales, como problemas familiares, como enfermedades, como dificultades tal vez financieras o incluso como batallas espirituales. Tenemos que recordar que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Las regiones celestes. Por eso tenemos que tener la armadura de Dios siempre puesta. ¿Por qué? Porque como cristianos estamos llamados a estar preparados, estar siempre firmes, estando en el Señor. Pero eso, hermano, que estas tormentas, hermano, cuando vienen a nuestra vida, lo que hacen es que ponen a nuestra fe a prueba y ponen que nuestra vida está en dependencia totalmente de Dios. Pero si vamos a la Escritura, hermano, vamos a ver cómo hay ejemplos bíblicos de creyentes que pasaron por tormentas en su vida cristiana y las vencieron. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Job. Él es uno de los ejemplos más conocidos que pasaron tormentas de fe en su vida. De hecho, Job pasó por una serie de calamidades que incluyeron tanto la pérdida de sus hijos, la pérdida de su riqueza y aún la de su salud. Sin embargo, hermano, en medio de toda su historia, vemos que su vida nos enseña sobre la perseverancia, nos enseñan sobre la fe en medio del sufrimiento. ¿Sabes qué? Cuando vemos esto, hermano, podemos entender que cuando tú y yo pasamos por diferentes momentos de nuestra vida cristiana, si somos perseverantes, si mantenemos nuestra fe sólida y si mantenemos, hermano, una paciencia constante, tú y yo también como Job podemos vencer las tormentas que vienen a nuestra vida. Tenemos también el ejemplo del rey David. El rey David vemos en la Escritura que enfrentó numerosas tormentas en su vida, desde la persecución de parte de Saúl hasta las rebeliones dentro de su propio reino por sus hijos.
Pero no solamente eso, si miramos los salmos, vemos que los salmos, muchos de los cuales fueron escritos por David, vemos que son un testimonio de cómo él encontró fortaleza y ánimo en medio de sus tribulaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y cuando tú miras la vida de estos hombres de Dios, tú te das cuenta que ellos en medio de tormentas, en medio de situaciones difíciles, en medio de adversidades, ellos encontraron que Dios fue su refugio. Ellos encontraron que Dios fue su sustento. Ellos encontraron que Dios fue quien, su mano derecha en toda situación. Y así mismo como ellos lo encontraron, tú y yo también tenemos que entender que Dios es nuestro sustento, es nuestra ayuda, es nuestra roca, es quien nos toma de nuestra mano derecha y nos dice, yo te ayudo. Qué bueno, hermano. Tenemos también la vida del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque vemos en la escritura que Pablo sufrió, dice ahí en 2 Corintios capítulo 11, del 23 al 28, dice que Pablo sufrió naufragio, sufrió encarcelamiento, sufrió persecuciones, sufrió latigazos, sufrió hambres. Todas estas cosas, fíjate tú, por causa del evangelio. De hecho, en las epístolas de Pablo, frecuentemente Pablo habla de las dificultades que enfrenta y cómo a pesar de ellas, hermano, encuentra consuelo y ánimo en Cristo Jesús. Qué bueno, hermano, que nosotros como cristianos podamos experimentar como Pablo ese ánimo, ese consuelo de Dios a través de nuestra vida cristiana, a través de nuestro liderazgo, a través de nuestro ministerio. Veamos la mano de Dios a pesar de cualquier circunstancia que estemos pasando en medio de nuestra fe. Qué bueno, hermano, gloria al Señor. Ahora, también podemos ver algo, hermano, que en medio de las tormentas de la vida cristiana, tenemos que ver la respuesta que nosotros damos a esas tormentas. ¿Por qué? Porque la respuesta que nosotros demos es algo que es crucial a ellas, porque en medio de esas tormentas, hermanos, se nos invita a confiar en la soberanía de Dios, porque en medio de las tormentas, hermanos, es crucial que recordemos, hermanos, que Dios está en control. La Biblia dice y nos asegura que nada sucede fuera del conocimiento y la voluntad soberana de Dios. Hermanos, la Biblia lo deja claro. Hasta así que tú y yo, en medio de cualquier tormenta y cualquier adversidad, tenemos que entender que Dios tiene un control absoluto y soberano de cualquier adversidad que venga a nuestra vida. De hecho, Romanos capítulo 8, verso 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando vemos aquí, hermano, tenemos que entender que esta confianza en la soberanía de Dios nos tiene que dar paz, nos tiene que dar ánimo, nos tiene que dar seguridad, sabiendo, hermano, que Él tiene un propósito incluso en nuestros sufrimientos. Qué bueno, hermano, que tú y yo podamos entender esto. Otro tipo de respuesta es la oración y la comunión con Dios. ¿Por qué razón? Porque la oración es una arma poderosa en tiempos de dificultad, porque a través de la oración presentamos nuestras preocupaciones, nuestros miedos. A través de la oración recibimos su paz que sobrepasa todo entendimiento. A través de la oración podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque entendemos y podemos experimentar que Él tiene cuidado de nosotros, porque la comunión constante con Dios nos fortalece en medio de cualquier adversidad. Y cuando tenemos una comunión con Dios, podemos ver, hermano, que no estamos solos en nuestras batallas. ¿Entiende esto? También, hermano, tenemos que entender que en todo tipo de adversidad y lucha, la palabra de Dios tenemos que tenerla como nuestro refugio. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es una fuente inagotable de ánimo y de consuelo. En ella, hermano, cuando tú tienes la escritura, en cualquier adversidad, cuando tenemos la escritura, tú y yo vamos a encontrar promesas que nos van a sostener. Vamos a encontrar ejemplos de fe que nos inspiren. Vamos a encontrar la verdad de Dios que nos guía. De hecho, el Salmo 119, 105 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Así, hermano, que en tiempos de tormenta, recurrir a la Escritura nos proporciona la luz y la guía necesaria para seguir adelante. Por eso, no solamente en tiempos de tormenta, sino todos los días nuestra vida cristiana tiene que estarse alimentando de la palabra. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso nuestra vida tiene que estar centrada en la Escritura. También una de las maneras en la cual podemos responder a través de ¿qué? A través de la iglesia y de la comunión con nuestros hermanos. ¿Por qué razón? Porque el apoyo de otros creyentes es vital en tiempos de dificultad. De hecho, el libro de Gálatas capítulo 6, verso 2 nos exhorta a que llevemos las cargas unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. ¿Entiende? Por eso, hermano, la comunidad de fe, la iglesia, cuando estamos juntos, esto nos brinda ánimo, apoyo espiritual y apoyo emocional y nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Por eso nosotros, hermano, tenemos que mantenernos firmes, constantes, unidos dentro del cuerpo de Cristo. Ahora vamos a ir a la Escritura y vamos a ver lecciones que nos enseñan acerca de ánimo en tormentas que existieron específicas. Y vamos ahí a Mateo capítulo 14, versos del 22 al 33, nos vamos a encontrar la tormenta que los discípulos tuvieron que pasar en el mar de Galilea. Si vemos en esta historia, los discípulos se encontraban en medio de una tormenta mientras Jesús estaba orando en un monte. Cuando vemos aquí, hermano, al ver Jesús, ¿qué hace? Jesús caminó sobre el agua. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos se llenaron de miedo, pero Él les da una palabra. Él les dijo, ánimo, soy yo soy, no tengan miedo. ¿Y qué ocurre con esto? Y Pedro en ese momento les dice, si eres tú, deja que yo vaya sobre el agua, deja que yo vaya a ti y vaya y camine sobre el agua. Y él salió y caminó sobre el agua porque Jesús le dice, ven y camina. Pero al ver el viento, ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Ahora, ¿qué vimos también? Vemos en esta tormenta que él al mirar el viento y las olas se hundió, pero vemos que Jesús lo salva. Y juntos, hermanos, suben a la barca y se calma la tormenta. ¿Qué lecciones podemos ver en medio de esta tormenta que enfrentaron los discípulos? Primeramente, podemos ver que en medio de nuestras tormentas debemos aprender a reconocer la presencia de Jesús, quien siempre está con nosotros. Podemos aprender también que así como Pedro, a veces nosotros podemos empezar con fe, pero las circunstancias pueden hacernos dudar. Es decir, pero debemos mantener nuestra mirada fija en Jesús. Y también tenemos que aprender que incluso aun cuando falla nuestra fe, cuando fallamos nosotros, Jesús está ahí para rescatarnos y devolvernos la paz. Qué bueno, hermano, que tú y yo podemos experimentar y ver cómo la mano de Dios está con nosotros en todo tipo de circunstancias. También vemos en el libro de Hechos capítulo 4, verso 1 al 31, la persecución de la iglesia primitiva, otra tormenta que se presentó en la iglesia. La iglesia primitiva estaba experimentando una intensa persecución. Sin embargo, ¿qué pasó con ellos? Ellos se mantuvieron firmes y continuaron proclamando el evangelio. Se le había negado predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, pero cuando Pedro y Juan fueron arrestados, ¿qué pasó? Ellos fueron amenazados, pero pasó algo en el verso 31. La iglesia oró fervientemente y Dios, ¿qué hizo? Y Dios les llenó del Espíritu Santo, dándole de nuevo, dándole valor y audacia para seguir hacia adelante con el mensaje del evangelio. ¿Qué podemos ver aquí en esta tormenta que se levantó en medio de la iglesia en el primer siglo? Primeramente, vemos que la oración ferviente y unida de la iglesia es una fuente de poder
y de ánimo. Por eso nosotros en medio de tormenta tenemos que orar. ¿Por qué razón? Porque la oración es la fuente de poder y la fuente que nos anima en medio de cualquier adversidad. Vemos también que a pesar de la persecución, los creyentes no dejaron de proclamar la palabra de Dios. Ellos tuvieron valentía en la adversidad. Y nosotros, hermanos, en cualquier tipo de adversidad y tormentas que se levanten en nuestra vida, tenemos que ser valientes, tenemos que ser audaces. Y si tenemos que seguir predicando y no podemos parar. Cuando se nos niegue predicar el evangelio, tenemos que saber que no podemos parar de predicar el evangelio. Y otra lección que aprendemos aquí, hermano, es que el poder del Espíritu Santo capacitó a los creyentes para enfrentar la persecución con valentía. Y aquí vemos, hermano, que solamente el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, es quien nos fortalece, es quien nos capacita, es quien nos puede hacer pasar la tormenta, es quien nos puede fortalecer para pasar cualquier tipo de adversidad. Es Dios quien nos ayuda, es Dios quien nos capacita, es Dios quien nos hace permanecer y perseverar. También vemos el ejemplo de la vida de Elías ahí en el desierto, en Primera de Reyes, capítulo 19, verso del 1 al 18. Vemos que después de una gran victoria contra los profetas de Baal, vemos que Elías huye, dice la escritura, de Jezabel porque tenía miedo. Y ahí en el desierto está Elías desanimado, está Elías debajo del enebro y estaba Elías deseando morir. Elías estaba en un estado de desánimo, un estado que ya no podía más. Sin embargo, vemos que Dios le envía un ángel para fortalecerlo y le dice: Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Yo no sé cómo te encuentras tú hoy, si te encuentras como Elías, pero sabe, levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Pero vemos que después, hermanos, se revela un suave murmullo dándole nuevas instrucciones y esperanzas a Elías: come y bebe, porque largo camino te resta. Qué bueno, hermano, que tú y yo podemos entender. Qué bueno que tú y yo podemos entender verdaderamente que Dios en medio de nuestras tormentas habla con nosotros. Qué bueno que tú y yo podemos entender que Dios es un Dios que nos ayuda en medio de ellas, que Dios se revela por medio de su palabra, que Dios se revela a través de ella y nos habla y nos ministra y trae paz a nuestras vidas. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué lecciones podemos ver aquí en la vida de Elías? Primeramente, que Dios provee nuestras debilidades. Y es decir, hermano, que en nuestros momentos más bajos Dios envía consuelo y provisión. Podemos entender también y aprender que a veces en medio del ruido de la tormenta debemos buscar la suave voz de Dios que nos guía y nos consuela por medio de su Espíritu y de su palabra. Podemos también aprender en medio de esta experiencia de Elías que Dios no solo nos consuela, sino que también nos da nuevas instrucciones y un propósito renovado a través de su palabra. Qué bueno, hermano, gloria al Señor. Ahora la escritura está llena de promesas de Dios para tiempos de tormenta. ¿Por qué razón? Por solamente una razón. ¿Por qué razón? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Porque la fidelidad de Dios es grande. De hecho, Isaías 41:10 dice la palabra y Dios nos promete: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mira, hermano, si tú quieres que Dios te hable hoy a ti, en este momento Dios te está hablando. No tienes que ir a un profeta para que Dios te hable. Hoy Dios te está diciendo a ti: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está hablando por medio de su palabra en esta hora mismo. Su palabra es la palabra profética más segura, que en tiempos de adversidad es la que nos tiene que hablar. Porque mira ahora mismo esta promesa que nos está diciendo. Esta promesa nos está asegurando que nunca estaremos solos, que Dios va a estar con nosotros en cada circunstancia, en cada prueba, en cada momento difícil, pero no solamente en los momentos difíciles, sino que aún en los momentos de paz, en los momentos de tranquilidad, Él también va a estar con nosotros. Y vamos a Juan capítulo 14. Verso 27, el mismo Señor Jesucristo nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz, mano, la paz que Jesús nos ofrece es una paz sobrenatural, es una paz que viene de Dios, es una paz que trasciende toda circunstancia. ¿Te das cuenta? Esa es la paz de Dios, que cuando te parece que todo está terminado, cuando te parece que todo está acabado, que cuando parece que ya no hay respuesta, que cuando parece que todo se ha hundido, ahí la paz de Dios está en tu vida. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No es la paz del mundo, no. Es la paz que viene de Dios. También la Biblia nos promete y nos provee, ¿sabes qué? Fortaleza y protección, porque la Escritura nos dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice la Escritura, y diré yo a Jehová, dice el salmista David, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía. ¿Quién es Jehová? Esperanza mía, castillo mío. Pero cuando tú y yo habitamos, hermano, al abrigo del Altísimo, tú y yo moramos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué nos está diciendo este salmo? Este salmo nos está recordando que la protección y la fortaleza, ¿sabe dónde solamente la encontramos? En Dios. Ahí solamente está la protección, ahí solamente está la fortaleza, ahí solamente está nuestro amparo, ahí solamente, hermano, está verdaderamente nuestra esperanza. Ahí solamente encontramos tú y yo la respuesta segura. De hecho, si vamos a Jeremías capítulo 29, verso 11, nos habla de una esperanza y un futuro. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios declara. ¿Te das cuenta cómo no tienes que ir a ningún profeta buscando una palabra para tiempos de adversidad? En la Biblia, la palabra profética más segura trae respuesta a tu adversidad hoy, a tu tormenta que estás pasando. Hoy Dios te está diciendo por su palabra, ¿qué cosa? Una palabra profética verdadera. Dice la Escritura, dice así, porque yo sé, dice Dios, los planes, los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. ¿Sabe qué? Cuando, hermano, esta promesa viene a tu vida, cuando esta promesa viene a nuestras vidas, nos llena ¿de qué? De esperanza. ¿Por qué razón? Porque vemos aquí, hermano, es que Dios tiene buenos planes para nosotros. Incluso en medio de la adversidad, Dios dice, aún allí mis planes son perfectos, aún allí mis planes son buenos. ¿Por qué? Porque la adversidad es nuestra amiga, hermano. Aún allí la adversidad es nuestra amiga. Dios usa la adversidad para nuestro bien. Dios usa la adversidad para pulirnos. En la vida de José, Dios usó la adversidad para llevarlo al trono, pero hacía falta que la adversidad estuviera para que pudiera pasar al trono de Egipto. La adversidad es nuestra amiga. ¿Entiende? Ahora vamos a ir rápidamente. ¿Cómo tú y yo podemos mantener el ánimo en la vida diaria? Primeramente, haciendo una aplicación práctica a nuestra vida. Primeramente, tenemos que cultivar una relación íntima con Dios. Porque la fortaleza, hermano, la fortaleza en medio de las tormentas
provienen de una relación íntima y constante con nuestro Dios. ¿Y cómo se cultiva esto, hermano? A través de la oración y a través del estudio de la palabra y a través de una adoración en espíritu y verdad. Tenemos también que ser parte de una iglesia, de ser parte del cuerpo de Cristo, porque es necesario que participemos activamente dentro de ¿qué? De una congregación. ¿Para qué? Porque ella nos brinda apoyo, ánimo, alimento espiritual, porque relación, hermano, con otros creyentes nos ayudan a ¿qué? A llevar nuestras cargas y mantenernos firmes en la fe. La palabra nos dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, más sabiendo que aquel día se acerca, aquel día, el día de la venida del Señor. Tenemos que practicar, hermano, la gratitud. Porque tenemos que entender que en tiempos difíciles, aún en esos tiempos, la práctica de la gratitud nos va a ayudar ¿a qué? A enfocarnos en la bendición y la provisión de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gratitud transforma nuestras perspectivas y nos llena de esperanza. Y sabes, cuando un creyente, hermano, es grato para con Dios, cuando un creyente es agradecido con Dios, está dentro de la voluntad de Dios. La Biblia dice que tenemos que ser agradecidos en todo. ¿Por qué razón? Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y otra forma es que también tenemos otra manera en la cual tenemos que cultivar nuestra vida en momentos de adversidad y en todo momento, hermano, es recordar las promesas de Dios. Por eso tenemos que vivir una vida en la Escritura, porque para poder recordarla tenemos que memorizar y meditar en las promesas de Dios, porque las promesas de Dios nos fortalecen, nos dan ánimo, porque las promesas de Dios son un ancla segura para nuestra alma en medio de la tormenta. ¿Te das cuenta? Por eso tenemos que ser, ¿sabe qué? Ser estudiantes constantes de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo. ¿Te das cuenta? Por eso yo te insto hoy a que tú y yo seamos diariamente estudiantes asiduos de la Escritura. Y tenemos que servir a otros también, porque ¿sabes qué? Aún en medio de nuestras dificultades, hermano, cuando servimos a otros, esto nos saca de nuestro enfoque en nuestras propias pruebas y nos permite ser canales de bendición y de ánimo para otros que están alrededor nuestro. Porque servir a los demás, hermanos, nos ayudan a encontrar propósito y significado a lo que Dios nos ha llamado. ¿Entiendes? Por eso servir a otros es fundamental, porque hemos sido llamados para hacer bendición a aquellos que nos rodean. Si miramos en la historia, hermano, vamos a ver testimonios de personas que pasaron por diferentes tormentas y vencieron. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Horatio Spafford. Horatio Spafford es conocido por escribir el himno Estoy bien, Dios mío. De hecho, dice su testimonio que después de perder su hijo en un incendio, a sus hijas en un naufragio, Spafford escribió este himno que refleja una paz y un ánimo profundo en medio de las tormentas. ¿Por qué razón, hermano? Porque su testimonio es un poderoso recordatorio de la paz y de la esperanza que encontramos en Cristo, incluso, hermano, en la circunstancia más dolorosa. Si vemos ahí el testimonio de él, aún después que perdió su hijo, perdió sus hijas en un incendio, en diferentes adversidades, él escribió un himno: Estoy bien, Dios mío. Que nuestra vida pueda reflejar una confianza fuerte en el Señor. Tenemos un testimonio también de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una sobreviviente del Holocausto que sufrió terribles tormentas durante su vida, incluida la pérdida de su propia familia en los campos de concentración. ¿Y sabe qué? Vemos que Corrie ten Boom, a pesar de todo su sufrimiento,
Ella encontró su fuerza y su ánimo solamente en la fe en el Señor Jesucristo. Y a través de toda su vida, ella dedicó su vida a compartir el mensaje del perdón y el mensaje de la esperanza. ¿Sabe? Tenemos que entender, hermano, que nosotros tenemos que ser imitadores de aquello que por la fe y la paciencia, como dice el libro de Hebreos, alcanzar las promesas. Ahora, la historia de Corrie ten Boom, hermano, nos muestra cómo el poder de Dios a nosotros puede sostenernos y animarnos, incluso en los momentos más difíciles y en los momentos más oscuros. Tenemos también el testimonio de Joni Eareckson. Dice la escritura que Joni Eareckson quedó tetrapléjica después de un accidente de buceo a los 17 años. Y fíjate cómo fue su testimonio, que habiendo enfrentado una vida llena de desafíos físicos, enfrentó una vida llena de desafíos emocionales, ella encontró ánimo y propósito en su relación con Dios. Y hoy ella es autora y oradora y defensora de las personas discapacitadas. Y es una persona que ha inspirado a muchos con su testimonio de fe y su perseverancia. Hermano, que estos testimonios nos den fuerza, nos den ánimo para nosotros. Que estemos pasando por lo que estemos pasando, podamos decir, si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros. Si Dios le dio la fe, si Dios le dio la fuerza, si Dios los levantó a ellos, también nos puede levantar a nosotros. ¿Por qué razón? Porque las tormentas de la vida, tenemos que entender, son inevitables, pero como cristianos tenemos una esperanza firme, un ánimo inquebrantable en Cristo. Tenemos que saber eso. Por eso nosotros, al confiar en la soberanía de Dios, tenemos que mantener una vida de oración, tenemos que aferrarnos a las promesas bíblicas, tenemos que apoyarnos en nuestros hermanos de la fe. Y cuando hacemos esto, vamos a encontrar fortaleza y paz en medio de cualquier prueba que nos estemos enfrentando. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos asegura que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fortaleza, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que al enfrentar las tormentas de la vida, tenemos que recordar las palabras del Señor Jesús en Juan 16:33. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, Él ha vencido al mundo. Por eso, hermano, con esta confianza podemos mantener el ánimo y la esperanza, sabiendo que Dios, hermano, está con nosotros y que al final Él va a transformar todas nuestras pruebas. Sí, hermano, Él la transforma todas nuestras pruebas en testimonios de amor y de poder. ¿Qué puedo decir para concluir finalmente? Animémonos en este momento unos a otros con estas palabras y busquemos en esta hora ser luz y esperanza en un mundo que a menudo, hermano, casi siempre, por no decirlo, está lleno de oscuridad, y un mundo que está lleno de desesperación. Que nuestra fe en Cristo no solo, hermano, sea de palabras, sino que nuestra fe en Cristo, mejor dicho, sea una luz resplandeciente y un testimonio vivo de su poder. Recuerda esto, que todos los que nos rodean puedan ver esa fe viva y verdadera, que a pesar de cualquier adversidad podamos reflejar con certeza el Cristo que vive en nosotros. Que Dios les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo.